Estamos en órbita rosa con una muy buena amiga, una clásica de la crónica social y del periodismo general, que es Paloma Barrientos. Y estos dos libros, iba a decir que son el mismo, no. Este es el libro original que publicó Paloma en 1991, siendo la primera en atreverse a desvelar la verdadera historia de Isabel Preisler, de la Reina de Corazones, y ahora, 33 años después, nos ofrece esta segunda versión ampliada, porque en estas 3 décadas, ¿quién lo iba a decir? La vida de Preisler ha seguido creciendo. Paloma, muchas gracias. Nada, yo estoy encantada de estar con vosotros, y sobre todo porque yo siempre digo que de este libro bebieron luego, no voy a decir plagio, pero bueno, pero sí que se copiaron muchas cosas sin citar, y sobre todo porque he sido la única periodista que fui a Manila, me desplacé allí con la fotógrafa Keka Campillo, porque hay que explicar que esto es el producto de unos cuadernillos que se hacían en la revista Tiempo y luego se convertían en libro porque eran también del Grupo Z. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente aquí este libro no se entiende sin este. Es decir, a Isabel Preisler no se la entiende si no es esta primera parte, que por supuesto está ahí, está aquí también. Precisamente lo que hay de novedad son las 50 últimas páginas, donde se explica lo que ha sucedido estos 33 años en la vida de Isabel Preisler y en la de sus hijos, y en qué ha sido lo más llamativo y cómo sigue siendo reina de corazones. Me han preguntado a veces, como le dedico un capítulo a Tamara, si Tamara es la siguiente reina de corazones. No, Tamara no lo será nunca. Tamara es un producto por sí mismo. Tamara tiene un punto de inflexión en un momento determinado y se ha hecho independiente, pero ya digo, no se entiende la vida de Isabel Preisler sin esa llegada a España con 18 años, y pensando además que iba a volver a Filipinas, pero nunca volvió. Y se convirtió aquí, desde luego, en la reina de la crónica social. Ahora que me dices, Tamara, dices que no va a ser la reina de corazones, pero sin embargo en el libro dices, ha conseguido lo que su madre nunca ha conseguido, que es ser un producto comercial. Claro, porque Isabel Preisler, si dices Isabel Preisler, ¿a qué producto está unida? Y rápidamente te sale Ferrero Rocher, te sale Porcelanosa, claro. Sobre todo te salen esos. Pero en cambio con Tamara no te sale el nombre de la laca de uñas, no te sale el nombre del colchón, no te sale el nombre de la agencia de viajes con la que ella hizo su viaje de novios. Ni siquiera Castilla-La Mancha, con tanta polémica tuvo ese contrato. Ella es producto en sí mismo, es decir, ella es Tamara Falcó. Y además yo en el capítulo que está dedicado a ella, porque creo que aparte de su madre es el personaje que más se ha evolucionado en este tiempo, pues Tamara es más Griñón que Preisler. Más Falcó que Preisler. Es verdad, además cuentas como otra característica diferencial entre Tamara y su madre, que es que Isabel ha probado diversos, profesiones o entretenimientos profesionales, actividades profesionales, por decirlo de alguna forma, y es verdad que Tamara en televisión sí que ha acabado funcionando. Isabel nunca ha funcionado en tele. Nunca funcionó. Bueno, ahora ha hecho el experimento de Disney, que para mi gusto ha sido horrible. Y en su día intentó ser entrevistadora, tú te ríes mucho y dices que quería ser Oriana Fallaci, con humor, aquellas entrevistas para Hola que eran, en fin... Bueno, cuenta la anécdota Paul Newman, que es buenísima. Mira, aquellas entrevistas lo que hacían es, y lo que hacen muchos personajes conocidos, es decir, hay un redactor que hace las preguntas, hay otro redactor que las prepara, y hay otro que acompaña, y otro que desgraba ese audio, y otro que escribe, o a lo mejor a veces en todos. Quiero decir que no, que eso sigue estando en la actualidad, pues con influencer o con estos personajes que se supone que tienen un tirón, pero que en realidad al final quien está haciendo el trabajo son pasa hasta con los profesionales. Sí. Y los libros, es que lo que antes se llamaba El Negro, que era quien escribía al mandado, ahora se llama... Colaboración de... No, ¿cómo se colaboración llama? Especial, pone muchas veces. Se llama editores de contenido. Y entonces el editor de contenido es el que tú le vas contando a lo mejor cosas y da absolutamente, y escribe lo redacta y le da forma. Sí, yo creo que salvo excepciones es como funciona, pero bueno, bienvenido también
para las editoriales y bienvenido para esos editores de contenido que al fin y al cabo pues se ganan su dinerito. Pero a veces salían mal porque te decía, cuenta la anécdota de Paul Newman, que es buenísima lo que le pasó con Paul Newman. Pues te voy a decir una cosa, en estos momentos no me acuerdo. Pues cuéntamela tú. La cuento yo, que uno de los personajes que ya entrevistó para Ola a 1 millón de pesetas, ¿recuerdas la Sí. pieza 1 millón de los años 80? Fue a Paul Newman y él le preguntó, ¿piensa usted dirigir cine? Y ya había dirigido 12 películas. Bueno, pues claro, eso no me acordaba. Me acordaba de efectivamente de algunas entrevistas que lo que pasó con Vargas Llosa. Con Vargas Llosa no tenía ni idea de quién era Isabel Preisler. Bueno, sí, cuando le dijeron, oye, te va a entrevistar Isabel Preisler, que es la exmujer de Julio Iglesias, y en aquel momento ya estaba con Miguel Boyer. Y entonces ahí la historia es que, lo cuento aquí precisamente en esta parte, es una de las novedades, quién es la intermediaria de esa entrevista, que era Mona Jiménez, La de las famosas lentejas. Una señora que era peruana y que organizaba unas lentejas, ese era el menú, pero absolutamente con todo el arco parlamentario, con políticos de todas las tendencias, y lo que sí que es cierto que en esas lentejas no había sociedad. Bueno, pues esta señora en su momento le dice a Vargas Llosa que si le concede una entrevista a Isabel Preisler le van a dar 2.000, creo que eran 2.000 o 3.000 dólares. Y claro, Vargas Llosa dice, en mi vida me había pasado que se pagara a alguien porque me entrevistaran. Y entonces, por supuesto, dijo que sí. ¿Y quién fue? Quien apareció fue Isabel Preisler, que en aquel momento ya estaba con Miguel Boyer. Que dicen que ahí empieza una cierta fascinación, no sé si es verdad o no, de Vargas Llosa por Isabel. Yo creo que sí, que en aquel momento Vargas Llosa es un señor que es súper coqueto. Además tiene muy buena planta, y Isabel Preisler no es ni la primera. Bueno, yo creo que sí, que ya ha sido el último tren, pero sí que es verdad que le gustaba socializarse con las señoras. Siempre ha tenido fama. Claro, y en aquel momento, pues claro, Isabel también era un bomboncito. Isabel era pues eso, ese misterio y esa fascinación que a lo largo de su vida ha transmitido, que esa es una de las cualidades que tiene precisamente Isabel Preisler. Y yo creo que en aquel momento, pues efectivamente sí que hubo esa medio fascinación, y al cabo de los años, cuando muere Miguel Boyer, pues la historia se cierra, el capítulo se cierra. Y te digo que precisamente lo mismo, Mona Jiménez fue la encargada de introducir a Isabel Preisler en esas lentejas donde no iba sociedad. Y ahí es donde se encontró con Miguel Boyer, un señor del Partido Socialista, con un poder tremendo. Hay que decir que el momento era un momento justo de cambio político muy importante. Un poder tremendo. Él era ministro, era uno de los altos cargos del Partido Socialista, ministro todopoderoso, y ahí fue, pues si no fue flechazo a primera vista, a segunda y a tercera. No, desde luego, y además mantienen una relación durante casi 3 años clandestina. Leyendo la biografía de Isabel, a mí me da la sensación que se reproduce en ella como, no sé si actitudes comunes o similares, pero cada vez que ha tenido vidas con sus distintos hombres, una de las características, se ha llevado fatal con sus suegras, casi siempre, sí. Se ha llevado fatal con los hijos de sus maridos, sí, o los hijos anteriores, y a veces, bueno, cuentas anécdotas hasta de con el servicio, que a veces es complicadita, Isabel. Claro, yo con los hijos, efectivamente, ella sí que ha conseguido una cosa, que es que todos sus hijos se lleven muy bien, los hijos de los 3 maridos. Pero en cambio ahí en esta primera parte cuento cómo tanto Sandra como Manolo, que eran adolescentes, los hijos mayores de Marqués, sí, cómo tienen que salir de esa casa de Arga, cuando Arga además la había comprado el Marqués de Griñón, y bueno, luego el tiempo lo cura todo. Y en el caso de los hijos de Miguel Boyer, sobre todo Laura sufrió muchísimo. Ahí tendría que haber sido el padre el que... Eso lo hacemos mucho las mujeres. En las segundas o terceras relaciones es muy bien, pero yo llevo una mochila, claro, mochila de hijos. Y en este caso el Marqués de Griñón hizo lo posible, y Miguel Boyer nada. O sea, y yo creo que Laura, la hija, tuvo una gran depresión y ya fue absolutamente diferente su vida cuando su padre les abandonó. Sí, además cuentas como cosa llamativa que Laura Boyer, Miguel hijo también, pero sobre todo Laura, incides en ella, cómo llama la atención que con quien sí llegó a tener unas relaciones con Tamara Falcó, incluso con los hijos mayores de Isabel, porque vivió un tiempo en Miami, coincidió con Enrique, con Chabel y con Julio José,
pero con Ana Boyer, que sí que es su hermana de padre, no tienen relación. Pero eso también es lo que contaba Laura, que también lo reflejo ahí. Una de las cosas era que, bueno, insisto, le echaba la culpa a Isabel, que no hizo nada porque sus hermanas tuvieran relación, pero yo vuelvo a insistir, ahí había un padre que claro, es Miguel Boyer, y que lo que tenía que haber hecho es precisamente que esa relación fuera intensa, y no lo fue. Hablas en el libro muchas cosas que, como bien dices, luego se han utilizado muchísimo. Nos cuentas esos orígenes filipinos que durante años Isabel pretendió vendernos, que prácticamente descendía no de la pata del Cid, porque en Filipinas no había un Cid, pero para entendernos. Y luego descubres que es clase media, no media alta, y todos los problemas familiares que había. Ahí había una historia, estamos hablando de Filipinas, que había sido colonia española. Entonces, bueno, un poco como pasaba también en España, estaba la clase alta, la aristocracia, y luego una clase media, digamos, emergente, pero que tampoco en aquellos años 50, 60. Y en el caso de Filipinas, más aún. Y Isabel pertenecía, bueno, su padre eran descendientes de españoles, y su padre era un señor, pues según nos contaron cuando estuvimos en Manila, pues era un señor muy buena persona, igual que su madre, pero no tenían el poder adquisitivo del resto de los Preisler. Y bueno, pues era una familia de 6 hijos, clase media, dentro de lo que era dentro de lo que era la familia Preisler y Arrastia. Y la madre sí que tenía varias hermanas, y ahí es divertido porque, claro, las hermanas, pues algunas de ellas, pues una se enamoró del marido de su mejor amiga, otra tenía relación con un militar que tuvo problemas con la justicia. Y eso no lo ha contado ella, pero en cambio sí que contó, que yo lo contaba en esta primera parte, y ella pues negó el pan y la sal, que tuvo un hermano relacionado con la droga. Sí, que de hecho falleció. Claro, y una de las cosas que ella contó después en sus exclusivas era que precisamente sus padres quisieron que se fuera a España para no involucrar en esos temas. No, la realidad es que Isabel se enamoró pues ahora sería pues un chico que no era el más recomendable. Un Carlos Constancia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues por poner a alguien actual. Bueno, pues podía ser, pero sin delitos. Lo que pasa pues que era un viva la Virgen, y por eso la mandan a España. Entonces ahí también hay un cambio, es decir, no es por eso, sino bueno, que se juntaría todo. Claro. El caso es que después ella, que en aquel momento pues decía que lo que había en este libro no era cierto, luego lo fue contando ella en sus exclusivas. Yo siempre digo que este libro, cuando se escribe, es porque ya hay unas memorias que ella ha publicado, con lo cual pues entonces ante eso hay otras contramemorias, no, y de hecho, así. Además citas, que tú sí que practicas lo de la cita, a compañeros que en su día hicieron reportajes de investigación, como nuestro amigo Galiacho, que publicó en su día en Panorama los problemas de narcotráfico que tuvo su tía, una de sus tías, que bueno, estuvo detenida por un problema de narcotráfico. Claro, y por eso te digo que en aquel momento teníamos las publicaciones, teníamos los periódicos donde aparecen ese tipo de información, y por eso yo insisto que he sido la única periodista que ha ido a Filipinas. También es verdad que en aquel momento, sobre todo en el Grupo Z, había mucho dinero, y cada vez que había que hacer una investigación, una información, te mandaban al origen, y en este caso pues nos fuimos ahí. Yo creo que estuvimos pues 12 días en Manila. Casi nada. Yendo al colegio donde había ido ella, que además es una cosa curiosa porque ella pues era una familia muy tradicional, muy religiosa, y ella quiso ser monja. Y recuerda que Tamara también quiso ser monja. Pero su madre se lo quitó de la cabeza rápido. Bueno, se lo quitó de aquella manera porque es muy hábil. Dijo, ¿quieres ser monja? Muy bien, pues vamos a hacer una ruta. Y se fueron a visitar varios conventos. Varios conventos, y entonces ahí es cuando poco menos que le dijeron a Tamara, mira, pues la verdad es que puedes servir a Dios de otra manera, pero no te vemos aquí metida en el convento. Bueno, ahora con las monjas rebeldes habría sido igual fantástica. Lo hubiese capitaneado ella en la revolución. Oye, hablaba yo de los elementos comunes en las diversas vidas de Isabel, porque son varias vidas. Otro elemento común es que es un poco tarzanesca, que no suelta una liana sin haber agarrado otra. Julio Iglesias se suma a su relación con Carlos Falcó con la de Boyer.
La duda está sobre si Boyer todavía con Vargas Llosa, pero parece que ese patrón se repite. Pues yo creo que sí, hombre, pero eso de solapar hasta tenemos a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín, que solaparon absolutamente todas sus relaciones, incluso en el caso de Iñaki Urdangarín con el menú de boda organizado ya organizado, o sea, sí. con prueba de menú de boda. Pues en este caso, yo con el tema de Miguel Boyer sí que es cierto que los últimos años fueron bastante complicados cuando tienes que vivir con una persona en esas circunstancias. Y a mí sí me llamó la atención, porque sí que es verdad que los amigos de Miguel Boyer, pues del partido, iban a verlo, hasta que en un momento determinado ya no hay visitas. A partir de un momento determinado, los cumpleaños ya no hay cumpleaños o se celebran de una manera pues muy determinada. Y eso yo lo publiqué en Vanitatis, también dijo que no era cierto. ¿Qué pasa? Cuando muere Miguel Boyer hay una frase que a mí me desconcertó, porque por un lado me desconcierta, pero por otro lado daba razón a las personas que decían que Miguel Boyer, después de que le dio el ictus, ya no era Miguel Boyer. Y fue precisamente la frase que dijo, que fue la siguiente: yo me sentí viuda el día que Miguel Boyer sufrió el ictus. Entonces, lo cual ya dice mucho. Claro, entonces si te sientes viuda, pues oye, tienes toda la libertad para moverte, y cuando realmente sí que es verdad que tuvo fisioterapeutas, tuvo de todo, pero nada. Sí, de hecho a los 2 años y poco falleció. A los 2 años falleció. Claro, ahora volverá a una cosa de Miguel Boyer, pero me interesa centrarnos en una característica que tiene Isabel, que es que, bien lo cuentas, que cuando publicas el primer libro, ella había tenido un relato sobre su vida, tú se lo rompes con datos y con información, y me da la sensación que hasta diciembre de 2022 esa siempre era su manera de actuar. Y digo por qué lo de diciembre de 2022. Anuncia su separación de Mario Vargas Llosa el 28 de diciembre de ese año en la portada de Hola, como no. Y a partir de ahí, por primera vez en toda su biografía... Ya de los inocentes, ¿eh? Sí, que vaya inocentada, claro. A partir de ahí, por primera vez en su vida, a Isabel le sale un ex respondón, sus exparejas nunca hablaban, y empezaban a contradecir su propio relato. Aparecía Vargas Llosa y periodistas afines a él decían, oiga, no, que esto no ha sido como usted cuenta. Bueno, sus parejas, porque era el Marqués de Griñón, sí que hacía determinados comentarios que él consideraba que Isabel, pues digamos que no se había portado del todo bien, hombre. Cuando te dejan, pues siempre tienes esa espinita en el corazón. Y en el caso de Julio Iglesias está la famosa historia que cuento yo, los enfados por parte de Julio del el famoso cheque Chabeli, o un tema de los escoltas de los hijos, que se suponía pues que determinado dinero se ocupaba para otras cosas. Y aquí, claro, aquí es lo que nos hemos quedado, yo desde luego, conociéndola, lo mucho que la conozco, que la conozco en el sentido de haber seguido toda su trayectoria, pues de pronto lanza unos mensajes de Vargas Llosa que para mí son innecesarios. Es decir, se ha roto la historia, muy bien. Vargas Llosa efectivamente deja la casa, se marcha, pues porque ya la relación no funciona. Ojo, que han sido 8 años. Pero sí que es verdad que de pronto Isabel tiene una estrategia que desconocíamos por completo. Justifica esa ruptura por su parte, justifica que son por los celos, justifica por una serie de razones. Y cuando no son así, cuando los celos no había celos, la historia es que se había deteriorado y Vargas Llosa tiene el COVID muy fuerte, y además eso lo ha contado varias veces también Federico Jiménez Los Santos, porque tiene mucha amistad con él. Sí. Y eso me lo contó él. Dice, y se da cuenta, viene toda su familia porque piensan que no va a salir adelante, y se da cuenta que con quien quiere estar es con su familia, que no, que esa historia ya se ha acabado, que no hay feeling. Y lo que yo me extraña es pues esa manera de explicar esa ruptura por parte de Isabel, decir que lo ha tenido que dejar porque es celoso. Hombre, pues no era innecesario. ¿Y qué pasa? Pues que entonces salen los 2 hijos, porque el otro, Álvaro, siempre está de parte de su padre, González Morgana, diciendo que eso no es cierto. Sale el mundo intelectual, los amigos de toda la vida, que dicen que nunca ha sido celoso. Y sale Patricia Llosa también, defendiendo la honorabilidad tampoco honorabilidad, defendiendo pues que puede tener muchos
muchos defectos, pero que este precisamente no era. Entonces ahí es verdad que Isabel hace unas descalificaciones para mi gusto innecesarias. Por ejemplo, cuando estuvo en El Hormiguero, pues le pregunta a Pablo Motos que cómo las separaciones o las rupturas, cómo lo lleva, y dice, pues esta última no, como dijo, esta no me última ha dolido nada. No me ha dolido nada. Vamos a ver si después de 8 años una ruptura no te duele, aunque sea, supongamos que has sido tú, pues me parece demasiada frialdad. Y luego lo mismo cuando le preguntan, bueno, que cómo lo lleva, pues dice que ese libro que está leyendo otro libro. Pues son unas declaraciones bastante feas. Y sobre todo cuando estamos hablando de un señor que es un premio Nobel. Claro, y además llegamos a ver cosas como que se filtrara una carta de Patricia a Isabel, en fin, que yo dije, ¿qué necesidad de llegar a estas cosas? Claro, pues te digo, no, la carta tenía que haber, yo siempre digo, se tendría que haber puesto toda entera. Pero por eso de pronto pierde un poco los papeles, con lo cual efectivamente la versión que contaban toda la parte de Vargas Llosa, pues te la crees en ese sentido. Si yo soy la que rompo, pues no... ¿A qué viene todo esto? Claro, otra cosa si te han dicho, oye, mira, que no, que esto se ha acabado y que yo en esta casa no puedo escribir, porque al principio, cuando lo sacó la revista Semana, la primera separación, era porque tenía que irse a su casa a escribir, que además hizo... de ópera. Sí, además hizo otro comunicado. Nunca en las relaciones de Isabel Presley había comunicados. Nunca Vargas Llosa mandó 2 comunicados también diciendo... Pues hay una fiesta en Miami donde acuden 2 de las nietas de Vargas Llosa, y qué casualidad que sale en la revista Hola. Entonces ahí el padre se mosquea y cuenta pues otro comunicado que estaba dispuesto a que se utilizaran a sus hijas por parte de Isabel Presley. ¿Qué pasa? Pues que María Vargas Llosa manda un comunicado diciendo que efectivamente no están manipuladas, que sí que sabían que iba a estar Isabel. Entonces quiero decir que ha sido pues tanto a favor como en contra un noviazgo, una relación bastante fuera de lugar, y sobre todo en el caso de Isabel Presley, o sea que ha hecho unos movimientos absolutamente raros. Y además, yo siempre digo, por poner un poco de humor, que asistimos a una cosa que era que El País, Vargas Llosa es firma del País, defendía a Vargas Llosa y a la vez a Isabel Presley. Yo decía siempre, madre de Dios, no se pelean por el Tribunal Constitucional y se pelean por Isabel. Hombre, pues es lo que te digo yo, la guerra de los comunicados. Lo que pasa que sí que es cierto que en el caso de Isabel o estás con ella o estás enfrente. No hay medias tintas. ¿Qué le pasó también a Boris? Sí, es verdad que lo cuentas. En un momento determinado, pues oye, que con lo que es su libertad, y además es verdad que Tamara en su momento, pues no es que pidiera perdón, pero dijo que a lo mejor lo que había dicho no era afortunado, era en un congreso católico. Ultracatólico. Creo recordar que era en México, que también hay que decirlo, si no hubiera estado allí no nos hubiera interesado cero, todos los ultracatólicos estaban ahí y todo lo que dijeron. Y Boris hizo su columna y me pareció que que estaba bien, precisamente por su manera de pensar. Por poner en contexto a los que nos estén viendo, Tamara hizo unas declaraciones, digamos, en contra de otras nuevas formas de familia, como pueden ser las parejas homosexuales, y Boris, abiertamente homosexual y amigo de Tamara, en El País se lo recriminó. Claro. Y Isabel no se lo perdonó. No se lo perdonó. Luego fue precisamente en una fiesta de la revista la fiesta de las supuestas... que cuenta ella que Vargas Llosa le monta un tinglao esa noche cuando llega a las 2 de la mañana, que es imposible, porque Vargas Llosa es un reloj, es decir, se acuesta a las 9 de la noche y a las 6 está despierto, escribiendo, gimnasia, desayuno, etcétera. Él contó por él. Y en esa fiesta, precisamente, se acercó el marido de Boris a hablar con Isabel y le despachó. Y lo peor fue que también se metió a la Boyer. Y entonces pues le despacharon, las dos no fueron conscientes de que las opiniones son libres, y sobre todo porque Tamara efectivamente luego pues no es que rectificara, pero dijo que si alguien se sentía molesto, pues eso, hace la cruz.
A mí, ¿Sí? por ejemplo, ahora cuando fue lo de Disney, que yo lo entiendo perfectamente, fueron una serie de periodistas a su casa a merendar y pues... Se olvidó incluir tu nombre, ¿no? Sí, no, de algunos que, bueno, pues que hemos sido críticos, yo lo entiendo perfectamente. A mí nunca me ha vetado en ninguna presentación. Pero cuando te dedicas a oficial, esto... nunca me ha vetado en ninguna historia de estas, espero, de Pedro del Hierro, de Porcelanosa, nunca. Pero bueno, pues esto, y estábamos nuestros compañeros y diciendo, somos los malditos. Y nos fuimos a tomar cañas. Bueno, pues mira, mucho mejor que porque para ver el resultado, Sí. con perdón, porque el documental tenía tela. Sí. Citas una frase ya lo has citado, de Federico Gimeno Los Santos, gran amigo de Vargas Llosa, que él dice: Isabel lo que no perdona es que Mario es el único que la ha dejado a ella. Claro, pero si es que, oye, en estas... La vida es así, unas veces te dejan, otras veces dejas tú, y en después de 8 años, pues Mario decidió que quería tener su vida. Y por cierto, se ha comentado también por informaciones que no sé si las pasaba Isabel directamente o filtradas, que poco menos que bebía a cuchillo y mantel, no. Vargas Llosa daba mucho dinero, y además normal, da para mantener esa casa. Según contaba Federico, podía ser alrededor de 80.000 euros. O sea, quiero decir que es una cantidad... Sí. No, y además es que recuerdo cuando se publicó en el ABC que había una frase algo así como: ha descubierto, no recuerdo qué producto gastronómico era, como que prácticamente lo había probado por primera vez en casa de Isabel. La guayaba, exacto, sí. y decías, hombre, teniendo en cuenta que es peruano, claro, que es latino, pues vamos, ese tipo de frutas al revés, los que somos, para los que es novedad para nosotros. Para los europeos, no para los latinos, claro. Evidentemente. Oye, hablando de los maridos de Isabel y de Mario, sí que cuentas como la capacidad que tiene Isabel de... bueno, a mí me sorprende primero Isabel, que ha mantenido siempre su imagen más allá de los maridos. Los maridos han acabado siendo los maridos sí. Pero luego hay otra característica, que es que ella intenta como seducir, no sé si es el verbo más adecuado, voy a dejarlo ahí, en seducir al mundo al que pertenecen esos nuevos amores. Claro. El mundo de la aristocracia con el Marqués de Griñón, la política con Boyer, el mundo intelectual con Vargas Llosa. Pues claro, luego cuentas que realmente, en fin, más allá de que le hizo de Pigmalión en el mundo cultural fue Falcó, no sí, triunfó. No sé qué, no, yo creo que no. Yo creo que al final ella es en sí misma, pero sí que es verdad que tiene esa cualidad de seducción hombres y mujeres. Es como Isabel Pantoja. Quiero decir que es... Isabel Pantoja es capaz de rodearse de gente que la pueda servir y luego ya no la quiere. Y se vuelven locos por ella, ¿eh? Y en el caso, yo creo, de Isabel Preisler es lo mismo. Ha tenido esa fascinación de ponga una Isabel en su mesa. Y en el mundo de la política, lo único que estaba en la Beautiful People, que son los que hicieron negocio en los años 80, y algunos de ellos acabaron en la cárcel. Pero bueno, Isabel y Miguel en el banquillo por Ibercorp. Sí, pero en el caso de... Es más, la relación de Miguel Boyer y Isabel Preisler se destapa precisamente por el tema político. La guerra con Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, vicepresidente junto con Miguel Boyer del Partido Socialista del gobierno de Felipe González, pues ahí había una guerra a muerte. Entonces uno eran los descamisados y otros eran la izquierda caviar. Y efectivamente, pues ahí no hubo ningún entronque, salvo después Borrell y compañía, para hacer negocios, no nos engañemos. Sí, desde luego. Sobre la política ahora te haré una pregunta sobre el mundo sobre cuando entra Vargas Llosa en su vida. ¿Cómo entra Isabel en el mundo intelectual? Porque yo viví una anécdota, Paloma, en la presentación de Cinco Esquinas, una de las novelas de Mario, que se hizo en el Bellas Artes, sí, que estaba Isabel, y yo recuerdo que había gente como Aitana Sánchez Gijón que leyó unos párrafos del libro, Rosa Montero, gente del mundo, que bueno, prácticamente estaban, no voy a decir, sí, lo puedo decir, se estaban descojonando de Isabel. Bueno, estaban un poco asombradas. Lo que pasa que por parte de Isabel también había ido su guardia de corps. Y estaba Tesa de Baviera. Sí, estaba su guardia de corps, pero ¿qué te voy a decir? Que yo recuerdo cuando fue el cumpleaños, yo creo que fue el 80 cumpleaños de Vargas Llosa, que lo celebraron en el Hotel Villamagna, y que fue la presentación oficial de Isabel Preisler, que además llegó de blanco. Y el mundo intelectual, los que estaban ahí estaban un poco asombrados, pero también estaban un poco asombrados por las palabras de
el Nobel, porque claro, en un momento determinado pues da las gracias, etcétera, etcétera, y entonces suelta una historia que nos da un poco de vergüenza a todos. Por fin he encontrado lo que significa la felicidad. La felicidad es Isabel. Que había dicho prácticamente lo mismo de Patricia cuando recoge el Nobel. Sí. Claro, y entonces en ese momento pues nos quedamos un poco pasmados. Y qué te decir, y efectivamente pues el mundo, a ver, el mundo intelectual también son muy malos, es decir, sí, hombre, las batallas entre intelectuales y las batallas, son tremendas. sí, pero en este caso no entendían muy bien cuál era el papel de Isabel, si Isabel era un adorno o a la inversa el adorno era Mario. Era el complemento de Isabel. No, sí, el adorno. Claro. Hay que recordar también que a Vargas Llosa, pues en un momento determinado también le pierde la cabeza. Claro. Hace unos reportajes, yo creo que en Vanity Fair, yo creo recordar, con un making of, sí, donde se agarran, se besan y demás. Y aquello con la biblioteca de Boyer, que sentó tan mal a los hijos. Sí, después... No, pero yo, bueno, me refiero sobre todo a eso. Va a Nueva York para inaugurar Porcelanosa también en una inauguración absolutamente frívola y social. Aunque regalaban, Paloma, en la inauguración, recuerdo, regalaban una edición de Las travesuras de la niña mala, del libro de Vargas Llosa. Entonces, claro, esas cosas también hay que recordarlas, que en un momento determinado pues estaba rechiflado con ese mundo, que es más, él siempre habría criticado. Pero bueno, así es el amor. De hecho le dedicó un libro, La civilización del espectáculo. Así es el amor y la pasión. Desde luego. Oye, la política veo que aparece inevitablemente en la biografía de Isabel. Claro. Y te lo digo porque no solo por cuando se une a un socialista como Miguel Boyer, que tuvo sus bandazos ideológicos, sino casi desde la adolescencia, cuando desfila como modelo para Imelda Marcos, sí, con Carlos Falcó le obliga prácticamente al marqués, que estaba horrorizado, a visitar a los Marcos en el palacio, y luego su tía Mercy acaba siendo embajadora en el Vaticano del gobierno de Cory Aquino, de la que fue la gran opositora de la dictadura. Sí, pero por eso te decía que realmente en la clase media, estaba la clase alta, clase alta en Filipinas, que también eran herederos de indígenas, pero con muchísimo dinero. Y luego estaba la clase media a la que podía pertenecer Isabel Preisler, pero claro, una clase media también herederos de españoles, que es que ahora eso es difícil de entender, claro, pero que era ya como un clasicismo dentro de lo que eran las propias familias. Y hombre, yo digo que este libro, los dos buenos, son historia de España desde el momento en que aparece Carmen Martínez Bordiú, íntima amiga de Isabel, que cuando él llega aquí a España aún está la dictadura, aún es ella es la nietísima. Y luego se van relacionando pues con lo que es el poder político en aquel momento en España, que era inexistente, y cómo va evolucionando. Con el Marqués de Griñón, 3/4 de lo mismo, y aprende a ser liberal. El Marqués de Griñón ha sido una persona espléndida, absolutamente que estudió fuera, muy monárquico, por supuesto, como toda la familia, pero teniendo muy claro lo que era la democracia y lo que era la libertad. Y luego llega Miguel Boyer, que era la izquierda caviar, pero era un señor que había pasado tiempo en la cárcel cuando era estudiante, con lo cual todo. Luego ahí también hay corrupción, hay escándalos, hay escándalos históricos, hay compraventa de empresas, hay Ruiz Mateos, hay expropiaciones. Claro. Quiero decir que todo eso está aquí. Claro, ella es historia de España. Y después de todo esto, de esa admiración adolescente por la terrible dictadura de Imelda Marcos, que era lo peor en Filipinas, a acabar casada con un representante de la izquierda caviar, luego un intelectual como Vargas Llosa, un liberal, claro, como Carlos Falcó. Siempre me hago esta pregunta, que igual no me la puedo responder, pero yo la lanzo. ¿Qué ideología tiene Isabel Preisler? Pues yo creo que si la tiene no lo sabemos. Ni idea. Y me da la sensación de que tampoco le hace falta. A nosotros, desde luego, viendo cómo le ha ido, desde luego. Y que a los maridos no les hace falta que tenga ideología. Es una cosa de Isabel también eso me lo han dicho siempre, que tiene la cualidad de, bueno, pues con los hombres, es crearles un ambiente, el ambiente de
de que no tienen que preocuparse de nada. O sea, tú te llegas a casa... Casi geisha, ¿no? Sí, y tú eres toda, porque hay que recordar que Miguel Boyer estaba casado con Elena Arnedo, una ginecóloga que fue la que llegó a imponer lo que eran las revisiones de las mujeres. Claro, cáncer de mama, ¿cierto? Sí, entonces claro, lo que pasa, pues que las mujeres cuando tenemos pareja, pues también llegamos a casa y tenemos nuestros problemas, claro, y que nos cuenten los suyos, pero yo también tengo los míos. Y en el caso de Isabel lo que hacía era, no hay problemas, o sea, tú eres el emperador. Y entonces, y eso, pues para los hombres que tienen menos capacidad de análisis, pues hombre, pues es lo de las pantuflas y el whisky. Sí, lo de te pongo la copita y las zapatillas. Sí. Madre mía, bueno, también vaya lectura, ahora... Bueno... Yo creo que una mujer ahora de nuestro tiempo claro, se escandalizaría. Pero bueno, no, sigue habiendo muchas mujeres así. Ya, me temo que sí. O sea, sigue habiendo muchas mujeres así. Entonces, bueno, pues creas un ambiente de despreocupación, un ambiente de paraíso, hasta que llega el siguiente. Por primera vez en medio siglo, oficialmente Isabel Preisler está soltera. ¿Nos va a pegar alguna sorpresa? Pues la verdad es que en esto no tengo ni idea. En su momento bueno, pues se habló de que sí tenía amigos y tal, pero si lo tiene, lo veremos publicado en su revista. Y cuando ya quiera, claro. Como me dice Tamara, en nuestro álbum familiar. Oye, y Tamara, que realmente si hay un personaje ahora en el corazón de las nuevas generaciones, es Tamara. Tamara, después de todo aquello que ha pasado con Íñigo Nieva, el segundo en el Nanoverso, que tanto dio que hablar, la infidelidad, la no infidelidad, al final se han casado. ¿Qué va a pasar con Íñigo y con Tamara? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Mira, yo en el capítulo que le dedico a Tamara es precisamente por eso, porque yo que la trato desde que Isabel Preisler quedó embarazada, ella misma lo ha dicho, o sea, que era una niña caprichosa, mimada, que sus padres no estaban y estaba siempre con las tatas. Y ella, el punto de inflexión es precisamente con Masterchef. Y entonces te das cuenta que es una chica que trabaja, que no se mete con nadie, que quiere aprender. Y yo creo que a partir de ahí descubrimos otra Tamara, que ya no es la niña ñoña, la pija. Bueno, no una pija, sí, pero sigue siendo, no, pero la sí, ñoña, pero que más allá de eso, la que no tiene cosas. absolutamente, no tiene nada que hacer, no es independiente de su madre. Y resulta que, bueno, que es independiente. Me preguntabas por qué va a pasar. Pues yo ojalá dure y ojalá se quede embarazada en cuanto, bueno, pues ella como dice, en cuanto Dios quiera. Yo creo que aparte de Dios quiera hay que hacer otro tipo de cosas. Hay que poner algo más, sí. Y yo me quedo con la frase que le dijo Isabel, te lo volveré a hacer. Claro, es que Isabel otra cosa no, pero experiencia tiene, claro. Te lo volveré a hacer y pues que el tiempo lo dirá. Lo que ha conseguido desde luego Tamara, que no lo ha conseguido ni Chabeli, ni Isabel Preisler, ni tampoco Ana, que creo que no lo quiere, es triunfar en la tele. La única que de verdad funciona en televisión es ella. Sí, la única, porque además no va de nada. Sí que es verdad que hay veces que dices, bueno, pero ¿para qué está ahí? Pero después cuenta, pues algunas, bueno, yo me quedé que lo recojo aquí en el libro, cuando contó lo de Miguel Boyer y las gotitas que le había dado Ana a su hija Ana, que casi se la carga. Entonces contaba lo siguiente, estaban hablando de viajes y que te toque pues un niño llorón o algo así. Y entonces dice, pues en casa no nos pasaba, porque mami nos daba unas gotitas a Ana. Y entonces una vez que llegamos a Marbella, Ana no se despertaba. Y entonces, claro, mami le dijo a tío Miguel, pero ¿cuántas gotitas le has dado? Y dice, pues lo que me has dicho, 18. Que no eran 18, eran 8. Y entonces, claro, la niña, según contaba Tamara, llegaron a Marbella y seguía durmiendo hasta el día siguiente. Madre mía. Entonces, esas historias se cuentan, pues son divertidas. Que solo las cuenta ella con esa naturalidad, porque claro, nadie de la familia contaría eso. No, y luego pues precisamente lo cuenta con naturalidad y le da igual pues que la bromeen esas historias, ¿no? A mí Tamara me cae muy bien. No sé si yo le caeré bien o si mami le habrá dicho que no hable ya conmigo, eso no lo sé. Pero también, como le digo, siempre digo, hija, Tamara, hay que perdonar. Y además eso es cristiano, claro. ya que hace gala de tanto cristianismo. El libro, has decidido mantener en esta nueva edición el prólogo de la edición original, ni más ni menos que del gran Paco Umbral, ni más ni menos. Explicando que manda narices que haya que explicar un prólogo también. Pues mira, ¿sabes lo que pasa ahora? Que sí que es verdad que tenemos la piel muy fina. Es decir, hay cosas que antes se decían, había, no te digo más libertad, pero había más naturalidad. Y entonces, claro, el prólogo de Umbral
pues hay cosas que dice que no pasa nada, porque son precisamente opinión, pero que sí podían llegar a molestar, o podían ser conflictivas. Como realmente esto no son libros que sean conflictivos, pues entonces hubo que hacer una aclaración. Y entonces hago una aclaración creo que son de 2 páginas. Primero, mi relación con Umbral, que era fantástica porque a mí cuando empezaba me ayudó mucho. Yo trabajé con su mujer, con María España, que era fotógrafa, y en aquel momento redactor y fotógrafo íbamos siempre juntos. Y entonces, pues explico por qué se mantiene, porque es que para mí sigue siendo un honor que un libro mío tenga un prólogo de Francisco Umbral. Hombre, eso es un regalo de la vida, sí. Para cualquiera, eso desde luego. Y gratis, ¿eh? Encima tenía fama de carero, Paco, para los textos. Gratis total. Dice Umbral en el prólogo que una de las 3 características de Isabel es el hermetismo. ¿Cómo se casa esto en la época de las influencers? Pues es que ella yo creo que lo está manteniendo. Ojo, lo que pasa que es otra de las cosas que me está llamando la atención. Ella con sus salidas sociales, salvo que fueran de estas promocionales pagadas, no teníamos nunca ni idea. Los redactores de calle tenían que estar en su casa, en la puerta, lo que fuera. Y ahora resulta que ella cuelga en su Instagram las veces que va a salir. Hoy me voy de cena de amigas, zaca. Hoy me voy de merienda de no sé qué. Hoy me voy a esta fiesta. Eso nunca lo habíamos visto. Claro, con lo cual los redactores, ya te digo, los paparazzis están felices porque ya no tienen que estar haciendo guardia porque saben que se va a ir hoy. Y luego otra, pues entrando en Zalacaín o entrando en los restaurantes estos de lujo. Y eso pues igual, ha activado su página, su red social. ¿Con qué fin? Bueno, pues está también anunciando cosas, está haciendo anuncianta de gafas y demás. Es que publicaban hace unos meses Los Compañeros del Mundo que necesitaba CAS Isabel y que estaba haciendo más trabajos promocionales, que por eso había aceptado cosas en televisión. Yo lo de CAS yo creo que es más una cuestión de tener visibilidad. De permanencia, porque, ¿no? Sí, porque al final no nos engañemos, si en un momento determinado, porque en su momento se planteó también vender la casa, bueno, Villameona, como lo llamó Usía, que lo negó, pero eran unas ventas de estas que son absolutamente privadas. Y Isabel no va a tener nunca problema, entre otras cosas porque tiene un hijo que es multimillonario, Enrique. O sea que no, yo me da más la sensación de que es por querer seguir estando ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues con esto nos quedamos, Paloma, muchísimas gracias. Nada, a ti. Y bueno, recomendar a todos la lectura de este libro, porque como bien dice Paloma, es la historia de España. Además tiene mucha ironía el libro, porque tiene mucha ironía afortunadamente, y es el retrato de una mujer que desde luego es la reina de la vida social, y yo creo que sin ser actriz, ni ser cantante, ni ser intelectual, ha conseguido lo que pocas que hablemos de ella. No, pues sobre todo es conocer unos años aquí, unos años claves en la historia de España, política, económica y social, y pues estos últimos años, cómo evolucionan los personajes, también precisamente relacionados con con el día a día nuestro. Desde luego, muchas gracias, Paloma. Oye, pues enhorabuena por esto y que vais a triunfar. Ojalá.